La historia vuelve a repetirse, solo cambian los actores. Hace una década atrás se hizo común el término cocina. Ello porque en la casa de un conocido político se reunieron conspicuos personajes de la élite criolla y alcanzaron un acuerdo en materia tributaria, precisamente en la cocina de uno de los participantes. La metáfora de la cocina aludía a que en ella se cocinaban, se fraguaban, se materializaban acuerdos espurios a espaldas de las instituciones tradicionales del Estado, y sus consecuencias beneficiaban siempre a unas minorías. La mañana del lunes 7 de julio del año 2014, según un artículo de la periodista Francisca Snoxis, será recordada por muchos parlamentarios de la nueva mayoría como el despertar del marido engañado. En efecto, se conocieron ese día, según pasaban las horas, aspectos que modificaban el proyecto de reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet y del mismo ministro de Hacienda Alberto Arenas. El acuerdo logrado en la cocina había desnaturalizado el proyecto original que buscaba salirle al paso a la ilusión de los grandes empresarios, acabar con muchos de los beneficios tributarios de los que gozaban hasta el día de hoy, y buscaba recaudar en ese entonces más de 8.000 millones de dólares. Los cocineros no eran personas comunes y corrientes. Por un lado, los hermanos Bernardo Fontaine, director de Vicecor de la familia Mate, de la Polar y otras tantas compañías, actualmente un activo defensor del sistema privado de capitalización que administra las AFP a través del movimiento Con mi plata no. Su hermano, Juan Andrés Fontaine, hombre de confianza de otro multimillonario, Andrónico Luxit, fue ministro de Economía de Sebastián Piñera, coincidentemente el mismo cargo que hoy ostenta Nicolás Grau. El otro cocinero, que se llegó a autodefinir como el chef, el senador demócrata y cristiano Andrés Saldívar, quien se enorgullecía de dicha práctica señalando, comillas, en estas cosas no todo el mundo puede estar en la cocina. Ahí muchas veces está el cocinero con algunos ayudantes, pero no están todos. Es imposible que estén. Cierre de comillas. Con ocasión de este episodio que remeció a la casta política y a la ciudadanía de esa época, Guillermo Tejeda en El Mostrador señalaba, comillas, en España le llaman casta. Son los políticos que se dedican a devaluar la democracia, a secuestrar la voluntad de los ciudadanos, a cocinar a espaldas de ellos, a entender y a entenderse con los poderosos y particularmente con los poderes duros, en lugar de representar a la gente que los eligió. Y junto a ellos están sus asesores, financistas, gente de los medios de comunicación y otros corruptos. Esa bruma de sonrisas, complicidades, autos oficiales, sueldos escandalosos, comitivas, cuñados, cuñadas, hijas, sobrinos, empresas fantasmas y cuentas en paraísos fiscales. La casta es más que una agrupación de políticos que, en lugar de hacer de portavoces de sus electores, actúan como empleados o socios, en algunos casos, de los poderosos. Esta casta, la actual, la que practica estas conductas, es nauseabunda, es decadente. Son los nuevos destructores de la democracia. No creen en ella, aunque digan lo contrario. Operan por fuera de sus instituciones. Ceden al espacio de lo privado, de lo secreto, de lo oculto. Están en los hechos contra lo público. La cocina no es el lugar donde se reúnen políticos con empresarios, con trabajadores o con comunidades diversas a abordar materias de interés para el conjunto de la sociedad. La cocina está para servir a pocos. La reciente develación que ahora afecta a ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric es mucho más grave. Involucra a varios ministros de Estado, incluidos frente amplistas y comunistas. No se sabe cuántas reuniones se han celebrado y qué otros ministros han participado. Tampoco cuántos empresarios y de qué sectores han asistido a estas reuniones que se efectúan, vulnerando la ley del lobby y transgrediendo de manera brutal el comportamiento ético que debiese portar un político que genuinamente represente el sentir de sus mandantes. Es grave, además,
porque contradice el relato instalado con tanta insistencia de que los jóvenes que aspiraban al poder y que finalmente llegaron, lo hacían para cambiar las viejas y corruptas prácticas de los Saldívar y compañía. Quizás lo más grave de este episodio es que se hace en medio del debate de dos grandes reformas políticas anunciadas con bombos y platillos: la ley de pesca y la reforma de pensiones. La primera busca acabar con la espuria ley fraguada siendo ministro también de Economía Pablo Longueira, que en la investigación del caso Corpesca develó los sobornos por parte de empresarios a diferentes políticos, y la reforma de pensiones, sometida a una presión sostenida de las AFP para impedir cambios importantes. Ambas leyes ya han sufrido los embates de quienes se oponen a los cambios, y lo más grave, con estas conductas de los ministros y ministras, las reformas pierden todo grado de legitimidad ante la ciudadanía. El lodazal de la podredumbre parece afectar cada vez más a nuestro país. Los responsables, la casta política actual, que lamentablemente son el caldo de cultivo para el surgimiento de fanáticos populistas como ocurrió en la República Argentina con Javier Milei, que llegan al poder prometiendo todo y al final terminan como todos, gobernando para beneficio de unos pocos. Hoy, más que nunca, se requiere para evitar eso una ciudadanía más informada y más empoderada. Para allá debemos avanzar. Ese debiera ser, ese es el desafío en la hora presente. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa todos los días viernes a las 16 horas en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y en su señal online y por streaming a través de canal YouTube, canal.social. Saludamos, como decía, a quienes hacen posible esta transmisión: a Namuga Sáez en la dirección, a Javier Márquez en la difusión y redes, y a Patricio Núñez en los controles. Este es el primer programa del año y es el primer programa de la sexta temporada de Debate Social en la Radio Universidad de Chile, así que estamos muy, pero muy contentos. Vamos a cumplir el sexto año, o ya entramos derechamente al sexto año. Bueno, hay muchos temas. Vamos a tener a dos grandes invitados, uno virtual y a uno directamente acá, hablando de los temas de la coyuntura política que este mes y esta semana particularmente ha generado tanta expectación. Luego de que se revelaran las reuniones que sostuvieron los ministros de Economía y Medio Ambiente con empresarios de la salmocultura, auspiciadas por el ex alcalde y actual lobista Pablo Salaquet de la UDI. De paso, creo que es importante para nuestros auditores recordar un poco la figura de Pablo Salaquet, quien fuera además sometido a proceso por financiamiento legal de la política, que además estuvo involucrado y envuelto en prácticas empresariales con las tragamonedas de manera absolutamente cuestionable. Con ese sujeto se reúnen los políticos de hoy. El portal de noticias sí perdió a conocer que han sido 6 los ministros que han asistido a reuniones organizadas por Salaquet. La primera en asistir, como ya lo decía, fue la ministra del Interior, Carolina Toá, en junio pasado. Ella se reunió con 15 empresarios según CIPER, de los cuales no dio nombres. Sería interesante saber por qué se reúne en la casa privada de un sujeto de la UDI, además corrupto, hay que decirlo claramente. La ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con los ejecutivos de las AFP, los ministros Esteban Valenzuela, Agricultura, y Maisa Rojas, del Medio Ambiente. Una particular, yo diría, mención habría que hacer esta ministra Maisa Rojas, de Medio Ambiente, que ha denegado todas las solicitudes que le han hecho comunidades indígenas, comunidades medioambientales de la provincia de Atacama y de la provincia de Magallanes. Todas las ha desestimado. Pero sin embargo tiene la mayor voluntad para reunirse de manera secreta con empresarios en la casa del señor Salaquet. Los ministros Esteban Valenzuela, Agricultura, y insistía ya con Maisa Rojas. El canciller Alberto Van Clever asistió a una cena con empresarios
¿Qué tiene que hacer el ministro de Relaciones Internacionales reuniéndose con empresarios de manera secreta? Bueno, esto es grave, es muy grave porque nos recuerda las prácticas de la cocina en el periodo de la Concertación hace 10 años. La empresa de lobby, además de Salaquet, también participa otro exdiputado cuestionado, el señor Jorge Insunza, que además Jorge Insunza era diputado y siendo diputado trabajaba para la empresa del señor Luxi. La pregunta que debiéramos hacernos es, bueno, ¿por qué se reúnen los empresarios con autoridades de gobierno? ¿Por amistad? Como dijo Nicolás Grau, no habían temas de interés nacional, por lo tanto, por eso no recurrimos a la ley de lobby. Entonces, ¿cuál es la razón para reunirse fuera de las instituciones del Estado, en el Congreso, en los ministerios, públicamente? ¿Cuál es el problema? Es porque en esas reuniones, que son absolutamente cuestionables, repudiables además, se llegan a ciertos acuerdos que dejan de lado además al resto de los diputados. Yo me pregunto qué pensarán los demás diputados que creen que están jugando un rol importante en el Congreso, intentando discutir, debatir las normas que se debaten, cuando los ministros llegan a acuerdos por fuera de las instituciones con los grandes empresarios. Esto es francamente una burla. No es solamente un problema ético, pero siendo ético requiere de que el resto de los diputados, que no se escucha tampoco, no se escucha cuestionamiento, porque no se escucha cuestionamiento de la derecha, porque la derecha forma parte de esta práctica, forma parte de su ADN, y además que es la forma de alguna manera, de legitimar la política. Y por lo tanto, difícilmente podrán cuestionarlo. Hay otro tema que está en el contexto de la situación grave que recién acabamos de comentar, que es el tema de Carabineros. ¿Desde cuándo Carabineros pasó a ser una institución que ha sido objeto de cuestionamiento? Este miércoles se anunció la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su responsabilidad de mando en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, mientras era el encargado de orden y seguridad de Carabineros durante el estallido social. En la solicitud también se busca formalizar al ex general director Mario Rosa y al ex subdirector de la institución, el general en retiro Diego Olate. Los fiscales que están detrás de esta investigación son la fiscal Jimena Chón y Javier Armendáriz. Recordemos que durante el estallido más de 460 personas con lesiones oculares severas, una cantidad importante de ellas perdieron la vista y algunos perdieron la vida, hay que decirlo claramente. Frente a ese tema vamos a estar conversando con una persona autorizada en la materia, que nos parece relevante, que ha cuestionado, porque lo más grave es que el presidente de la República, ante la petición de la máxima autoridad de Carabineros, le brindó el apoyo. Y esto es gravísimo. Entonces, frente a este tema, la Comisión Chilena de Derechos Humanos declaró en su cuenta de Twitter lo siguiente: el respaldo del presidente Boric al imputado Ricardo Yáñez Rebeco atenta contra la independencia de los poderes del Estado y constituye un serio obstáculo para terminar con la impunidad de uno de los grandes responsables de los crímenes contra los derechos humanos cometidos el 18 de octubre del 2019. Para conversar sobre el respaldo que le habrá dado el presidente, estamos en contacto con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margota. Carlos, ¿cómo estás? Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarlo. No, buenas tardes a ti, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Bueno, seguramente tú nos alcanzaste a escuchar esta conversación que se dice que es privada entre el general Yáñez y Boric, según informó su abogado defensor a los medios. Nos parece del todo grave la declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Salió al paso, pero nos gustaría para nuestros auditores que nos comentara un poco, Carlos, el contexto y la gravedad que tiene esto de que el presidente tome partido en un caso que está siendo objeto de investigación. Bueno, efectivamente estamos ante una situación muy seria en materia de consolidación de la impunidad en materia de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social, que obedece a una ofensiva jurídica muy relevante que han implementado desde hace un par de semanas atrás las defensas de las distintas autoridades policiales que están siendo investigadas
en el marco de las querellas presentadas en su oportunidad en su contra por su responsabilidad en dichos crímenes. Y es así como hay tres cuestiones que hay que resaltar, Luis, sí, para efecto de una debida información de los auditores. En primer lugar, hace pocas semanas atrás, la defensa de Ricardo Yáñez Rebeco, actual director general de Carabineros, y la defensa de Mario Rosas Córdoba, que fue durante el mayor periodo del estallido social director general de Carabineros, solicitaron una audiencia a el juez de garantía, objeto de discutir el sobreseimiento definitivo de las causas que se iniciaron a propósito de las querellas presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros abogados, en lo cual se enmarca, como digo, dentro de esta ofensiva, ¿no?, para tratar de consolidar la impunidad. Por otro lado, está la solicitud que hiciera hace algunos días atrás de inhabilidad, ¿no es cierto?, de petición de inhabilidad, que hizo la defensa de Ricardo Yáñez Rebeco en contra de el fiscal regional Javier Almendarí y la fiscal Jimena Chong, que están precisamente investigando las causas relativas a donde aparecen imputados tanto Ricardo Yáñez Rebeco como Mario Rosas Córdoba y también Sebastián Piñera. Y por otro lado está, bueno, la solicitud que hicieron hace algunos días atrás el fiscal regional Javier Almendarí con Jimena Chong de formalizar a Ricardo Yáñez Rebeco por el delito de omisión de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social en razón de la responsabilidad del mando, ¿no es cierto?, que tienen los altas autoridades policiales y militares, según nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, a nosotros nos parece que en ese marco de resoluciones y peticiones que está enmarcado dentro de lo que son las investigaciones judiciales, nos parece la mayor gravedad que el presidente de la República llame por teléfono a el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco, para entregarle su apoyo. En circunstancias que, en primer lugar, el presidente de la República no conoce los antecedentes que obran en la carpeta investigativa, pero lo peor de todo es que el presidente de la República, como representante de uno de los poderes del Estado, que el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de respetar un principio constitucional básico que está también presente en la Constitución vigente, que es el principio de separación de los poderes. Es decir, ningún poder del Estado puede entrometerse en las tareas y funciones propias de cada uno de los poderes del Estado. Y es lamentable que esto ocurra, sobre todo porque en materia de crímenes contra los derechos humanos hay que tener un especial cuidado de respeto justamente a estos principios y a estas normas, por cuanto hay que dejar, como se ha dicho siempre, que las instituciones funcionen. Y obviamente un llamado que se hace público, además por la defensa, por el abogado defensor de Ricardo Yáñez Rebeco, adquiere mayor gravedad, por cuanto él está de alguna otra manera intentando pautear a quien va a ser el encargado de resolver estas materias, que son los juzgados de garantía, respecto de las solicitudes que están en curso, de la solicitud de formalización y la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada por Ricardo Yáñez Rebeco y Mario Rosas Córdoba. Entonces, por eso que a nosotros nos pareció pertinente señalar públicamente nuestro completo desacuerdo y condena a esta iniciativa que tuvo el presidente de la República, respaldar al presidente de la República, porque está faltando a sus deberes constitucionales. Sí, sobre eso. Presidente de la República. Sí, Carlos, mira, me parece muy pertinente, creo que es el mejor calificativo para la declaración que sacaron ustedes, porque son muy pocas las voces, muy pocas en este país, y eso es lamentable, desgraciadamente, que intentan al menos fijar claramente una política, y más aún cuando se trata de derechos humanos. Las señales que se le da al país con esta intervención, particularmente un gobierno que se autoproclama progresista, respaldando un imputado en atropello a los derechos humanos bastante grave. Pero uno quisiera escuchar, por ejemplo, voces del Congreso. No las hay. Hay un silencio sepulcral
que en definitiva es un apoyo. La derecha, por supuesto, que va a estar siempre a favor de esta actitud del presidente, pero del mundo oficialista no se escuchan voces. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, Carlos. Bueno, y aprovechar, reiterar lo que digo, es decir, importante la declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La principal defensa del general señala que no hubo instrucciones de salir a lesionar a los chilenos. Ese es uno de los argumentos. ¿Qué podrías decir respecto de la responsabilidad de Yáñez y los mandos superiores de Carabineros durante el estallido? Mira, respecto de eso, bueno, podríamos estar hablando mucho rato sobre el particular porque hay un conjunto muy numeroso de antecedentes que están en la carpeta investigativa que acreditan fehacientemente la responsabilidad del mando de los mandos del mando superior, justamente partiendo por el director general, que es la máxima autoridad policial, que están consignados en la carpeta investigativa. Y basta decir que frente a compromisos asumidos, por ejemplo, con las organizaciones internacionales que se hicieron presentes a partir de noviembre y diciembre del año 2019, cuando vinieron a constatar in situ lo que estaba ocurriendo en materia de violación de derechos humanos, los mandos superiores de Carabineros y el gobierno de la época, encabezado por Sebastián Piñera, se comprometieron, por ejemplo, a modificar sus protocolos del uso de la fuerza. Y está comprobado que esos compromisos quedaron en la nada. Es decir, siguieron aplicando los mismos protocolos que, entre otras cosas, causaron la pérdida de visión al menos de uno de sus ojos a 465 jóvenes. Es decir, cuando los compromisos se asumieron, teníamos una cantidad de víctimas de trauma ocular muy incipiente todavía, es decir, habían aproximadamente 80, 100 víctimas de trauma ocular. Y durante diciembre, enero, febrero, marzo, abril del año 2020 se alcanzó a la cifra de 465 víctimas de trauma ocular. Y eso demuestra que, en definitiva, el mando encabezado por el director general tenía plena conciencia de los estragos, las secuelas nefastas que estaba provocando en la vida y la integridad física, ¿no es cierto?, de los manifestantes, en la aplicación de los protocolos que estaban fuera de los estándares internacionales de derechos humanos promovidos por la Organización Internacional de Derechos Humanos. Se comprometieron a modificarlo y, sin embargo, hicieron caso omiso de esos compromisos y siguieron aplicando los mismos protocolos que, repito, generaron en consecuencia numerosas víctimas más de trauma ocular y también muertes. Recordemos que hubo 33 víctimas que perdieron la vida por el indebido uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile en la represión de las manifestaciones sociales que se suscitaron a partir de octubre de 2019. Ese es uno de los antecedentes que obran, Luis, en la carpeta investigativa y que dan cuenta de la responsabilidad que tienen las autoridades políticas y policiales de la época, porque no hay que olvidar que la propia ley 20.357 establece claramente que las autoridades políticas, policiales y militares tienen responsabilidad como autores si existen antecedentes suficientes que demuestren una relación causal entre el actuar de las fuerzas policiales, militares o de la Policía de Investigaciones en el marco de la represión de las manifestaciones sociales. Y esos antecedentes fueron debidamente acreditados en todas y cada una de las carpetas que están siendo motivo de investigación y que se iniciaron producto de las querellas que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otros, iniciamos. Nosotros tenemos 45 querellas por víctimas de trauma ocular que fueron presentadas justamente en contra de el presidente de la República, Sebastián Piñera, contra Mario Rosas y contra Ricardo Yáñez Rebeco, que en la primera época, no hay que olvidar, Luis, que en la primera época, cuando Mario Rosas Córdoba era director general de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco era el director de Orden y Seguridad, es decir, era el jefe operativo de las fuerzas en la calle, encargado de la represión directamente. De allí la época su de Gustavo responsabilidad. Gatica y Fabiola Campillay. Por supuesto, y de cientos de otras víctimas. Entonces, repito, nosotros somos muy serios y responsables a la hora de iniciar las acciones judiciales y perseguir la responsabilidad pertinente tanto de los autores inmediatos, es decir, tanto de los autores
intelectuales como de los autores materiales. Así es, Carlos, te quiero Y hacer los antecedentes son suficientemente acreditados. Carlos, te quiero llevar a la última pregunta porque tú sabes, el tiempo es escaso. Mira, la formalización del general Yáñez quedó fijada para el 7 de mayo, es decir, 4 meses más. ¿Tu opinión, podría seguir al mando carabinero un general imputado? Mira, nosotros hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo atrás y a través de nuestras declaraciones públicas, a través de nuestros Twitter, a través de todos nuestros pronunciamientos, que el solo hecho de estar imputado el director general de Carabineros no tiene la autoridad y la legitimidad suficiente como para servir el cargo de director general de Carabineros. Máximo si estamos enfrentando la crisis de seguridad, como se ha señalado por todos los sectores políticos y sociales de nuestro país. Y en consecuencia nosotros hemos pedido la remoción del director general de Carabineros hace mucho tiempo atrás, de manera que ahora la solicitud de formalizar al director general de Carabineros no hace sino corroborar lo que nosotros hemos venido sosteniendo, es decir, que los elementos fundantes de nuestras querellas estaban debidamente acreditados y en consecuencia el presidente de la República, más que darle el apoyo al director general de Carabineros, deberá hacer todas las tratativas tendientes a pedirle la renuncia y poner en ese cargo a una persona que tenga la suficiente legitimidad para ejercer tan importante cargo. Exacto, bueno, estamos con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y la última pregunta, Carlos, que me parece importante, en el marco de los casos de corrupción que llenan ya las páginas de los medios, volvemos al caso Paco Gate. Hay más de 130 funcionarios y ex miembros del alto mando imputados en este caso, el que tiene su origen hace más de 15 años. Aunque siguen vigentes algunas causas, el megafraude, por ejemplo, que se estima en más de 35.000 millones de pesos. Entonces estamos frente a una institución que, tal como planteaban las actuales autoridades antes de llegar al poder, había que refundar Carabineros, y que fue un término, desgraciadamente, un término que se descalificó, nunca se defendió además con la propiedad que requería, porque la refundación no tiene ninguna connotación negativa, es mejorar, tener una policía moderna de acuerdo a las necesidades del país y que tuviera una doctrina distinta. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas respecto al particular, Carlos? Mira, desde el punto de vista conceptual y doctrinario, Luis, cuando hay una crisis institucional en materia de derechos humanos, como ocurrió durante el estallido social, una de las obligaciones que adquiere el Estado, donde han ocurrido, digamos, estas violaciones de los derechos humanos, son 4, ¿no? 1, verdad, justicia, reparación y también garantías de no repetición. Claro. Las garantías de no repetición, una de ellas es precisamente realizar una profunda reforma al interior de las instituciones policiales. Exacto. Cuestión que fue solicitada, y quiero recordarlo, fue solicitada por los propios organismos internacionales que visitaron Chile a la época. Yo recuerdo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando estuvo en Chile, elaboró un informe que constató las violaciones de los derechos humanos, pero además hizo un conjunto de recomendaciones. Una de las principales fue precisamente una reforma profunda de Carabineros, para ponerlo justamente a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos respecto de su actuar y los procedimientos a emplear. Lamentablemente, esa recomendación hasta el día de hoy no ha sido implementada y es una gran deuda que tiene no solo el Estado de Chile con la ciudadanía y con las víctimas de la violación de los derechos humanos, sino que además con la comunidad internacional y su sistema de protección internacional de los derechos humanos. Bueno, estamos con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Queremos agradecerte sinceramente, Carlos, la buena voluntad y la buena disposición para conversar. Así que un gran abrazo y éxito en el año que comienza. Nos vemos pronto. Bueno, y esperando, Luis, es que hay que recordar que la primera gran prueba de fuego que va a tener el derecho a la justicia versus la impunidad va a ser el próximo 19 de enero. El próximo 19 de enero hay una audiencia fijada por el Juzgado de Garantía para discutir la solicitud de sobreseimiento definitivo de todas las causas que han sido iniciadas producto de las querellas que hemos presentado en contra de Ricardo Yáñez Rebeco y Mario Rosas Córdoba.
19 de enero. Qué buena La noticia, solicitud de formalización es el 7 de mayo, pero Perfecto. el 19 de enero es la primera gran Ok. prueba de fuego en esta materia. Bueno, nuestros auditores que estén al tanto. Bueno, gracias, Carlos, nos vemos pronto. Bueno, un abrazo fraterno a todos ustedes, cada uno de ustedes. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a un corte musical ahora. Bueno, volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 FM del Dial, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de su señal online y por streaming a través de canal YouTube, canal.social. Bueno, lamentablemente hasta el momento no ha llegado, desconocemos qué problema tuvo Manuel Risco, que era el invitado estelar que teníamos hoy día para debatir justamente un tema que es relevante. Va a quedar pendiente. Sí, y estoy con Ana Muga Sáez, la directora, que estamos viendo la temática para seguir debatiendo. Nos queda un poco de tiempo, bueno, esperamos que llegue Manuel, ojalá no haya sido nada complejo. Sí, saludar a los auditores. Y claro, hay temas que era importante tomar con Manuel. Ojalá, sí, si es que alcanza a llegar. Pero, por ejemplo, este miércoles se votó. Se votó y se entró a trámite la nueva propuesta de pensiones sí, con modificación. Es la misma, pero con una modificación que tiene que ver con la distribución del 6%. Ya vimos que la derecha salió de la sala en forma airada, digamos, enojada, y dejó solamente al oficialismo aprobando todos los artículos. Sería bueno hablar sobre los artículos, sobre lo que se aprobó. Mira, lo más importante para nuestros auditores, porque no hay que dejarse llevar por el engaño de las palabras. Se dice que con esta propuesta sacar las AFP, eso no es efectivo. No es efectivo. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho, escuchar a autoridades de gobierno, oficialistas, a la propia ministra, hablar de que sacar las AFP, eso no es efectivo. Lo que ocurre en la propuesta es que hay un cambio de nombre que por supuesto la derecha no está de acuerdo en llevar adelante. Pero no sacaban las AFP, no sacaba la capitalización individual, que es digamos, el pilar fundamental del modelo. Muy por el contrario, y eso no lo quieren decir. Lo que se hace con esta propuesta es que se fortalece el mercado de valores, el famoso mercado de capital, es decir, donde va una fracción importante de los salarios de los trabajadores, de las trabajadoras, a financiar la inversión y expansión del capital y de los negocios de los grandes grupos económicos. Bueno, ya ha sido latamente debatido esto. ¿Cuánto obtienen como financiamiento el grupo Luxi, el grupo Mate, el grupo Angelini, Pullman, Sayé? ¿Cuánto Falabella? ¿Cuánto Ripley? ¿Cuánto obtienen de nuestro ahorro previsional? Bueno, el gobierno en su propuesta está dispuesto a ceder 2 puntos más. Claro, es decir, un quinto más de lo que pagamos hoy día. Si hoy día pagamos el 10, vamos a pagar el 2 adicional. Para nuestros auditores, actualmente, al mes de octubre de este año, las AFP en un año, recaudaban por conceptos de contribución, es decir, de cotizaciones de los que están actualmente con empleo, los desempleados no pueden pagar, recaudó 12.558 millones de dólares. Esto con beneficio de inventario para nuestros auditores. O sea, si no nos creen, bueno, la cifra la voy a repetir, 12.558 millones de dólares al mes de octubre de este año. Octubre del 2022, octubre del 2023. Eso lo pueden comprobar en las páginas de la propia Superintendencia de Pensiones. De esos 12.000, si aumentamos en un 2% de mayor contribución a las AFP, entonces va a aumentar en casi 3 puntos. Es decir, en casi cerca de 3.000 millones de dólares. Pasarían a ser 15.000. Claro. Justamente, va a salir a ser 15.000, es decir, casi 3.000 millones adicionales que recibirían el mercado de valores, el mercado de capitales, para financiar operaciones de inversión de los grandes grupos económicos. Para que se entienda bien, Luxi, Mate, Angelini, empresas que están algunas que están cuestionadas, salen en Falabella, ellos pueden emitir bonos de deuda o emiten acciones y las AFP le compran.
Pero ¿con qué dinero le compra las AFP? Con nuestro dinero, claro, con el dinero que está ahorrado ahí, que le permite obtener rentabilidad gigantesca a las empresas que compran nuestro dinero, y además de paso hay que decirlo, las AFP también obtienen un dinero gigantesco, y al final, lo más trágico es que al final la gente obtiene pensiones que son miserables, y que ya la hemos visto, que el promedio, Anita, muy importante, el promedio está en menos de 222.000 pesos promedio, es decir, la mitad de lo que es actualmente el ingreso mínimo. Sí, no, la gente que recibe estas pensiones, que tiene un familiar que recibe pensiones, en realidad todos sabemos, digamos, lo miserable que son las pensiones que entregan las AFP, y eso está, o sea, por eso que no pueden engañar tanto, por eso que sigue siendo el No Más AFP una demanda presente y está instalada en la gente, porque está en la realidad, el peso de la realidad de las bajas pensiones, que se requieren cambios urgentes. Bueno, pero ¿qué ofrece, claro, ¿qué ofrece el inteligentemente gobierno? Sebastián Piñera, con su equipo de asesores, inventaron la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Como salvataje también. Claro, es el más grande salvavidas al sistema que se ha hecho en los últimos años, porque efectivamente este salvavidas vino a descomprimir la presión popular, la presión laboral que había contra el sistema. Entonces, claro, si alguien sacaba una pensión de 150.000 pesos y le dan 206.000 pesos adicionales, por supuesto que hay un impacto relevante en el nivel de ingreso, claro. El que ganaba 400.000, por supuesto, el que tenía una pensión de 400.000 y le dan 206.000 pesos, por supuesto está casi más del 50%. Entonces, pero en definitiva lo que está ocurriendo es que casi el 68% del total de las pensiones en este país las pagamos con cargo al Estado. O sea, el Estado distrae recursos para mantener un sistema que funciona sobre lógica capitalista. Por eso que la derecha, las mismas asociaciones de AFP, están todas muy de acuerdo con que se fortalezca, que se mantenga la PGU e incluso que se aumente, porque sería mantener el mismo sistema como negocio, digamos, para financiar el negocio. Con los salarios de los trabajadores. Y las PGU financiadas con aporte público, con los impuestos generales, financiando subsidiando estas bajas pensiones. Entonces, hay que hacer la diferencia. En estos momentos, las pensiones de muchos han subido por el tema de la PGU, pero están subiendo subsidiadas por el Estado, y el negocio se mantiene y sigue siendo tan jugoso para el empresariado. O sea, de hecho, en relación a Falabella, que se habla de que son una empresa que se financió, que recibió bonos de las AFP, recibió plata de las AFP, se dice que ellos, o sea, que se sabía que estaban en situaciones complejas económicas Falabella, y aún así se les financió, se les entregó más recursos. O sea, nuestros recursos, nuestros ahorros previsionales están sirviendo para salvar a las empresas que están en problemas. Bueno, aquí hay un problema grave, que esto ocurrió también con ocasión de la Polar. La gente quizás no se recuerda, más de casi 15 años atrás, siendo uno de los directores nombrados por las AFP en la Polar, René Cortázar, ex ministro de Estado, demócrata cristiano, hombre de confianza en Lux, y fue director de Canal 13, perdimos casi 1.900 millones de dólares, los y las trabajadoras de todo el país que cotizan. ¿Qué ocurrió? Se le cursó una multa. Pero aquí hay a propósito de claro abandono de la responsabilidad de las autoridades, del superintendente de pensiones, de la ministra del Trabajo, el subsecretario de Previsión, porque el daño que se le provoca a los trabajadores con inversiones abiertamente conocidas a empresas que están en situación de insolvencia es arriesgar el patrimonio de los trabajadores. Entonces, ¿qué sanciones hay para ello? Este es un país donde las autoridades pueden hacer lo que quieran y después se normaliza, yo diría, la irresponsabilidad de las autoridades para proteger el bien común, en este caso, el interés del mundo del trabajo, que con mucho sacrificio tiene una fracción del 10% todos los meses, para que especuladores terminen provocando pérdidas, y eso es lo grave. Sí, mira, hay dos temas que fueron aprobados entusiastamente por los congresistas oficialistas el miércoles pasado, y que hay dudas, digamos. Bueno, para los auditores lo que se aprobó fueron el miércoles pasado, dentro de esta tramitación de la ley, es la separación de las funciones de inversión
y gestión de las cuentas. Eso está aprobado. Sí, pero aprobado por un sector, claro, eso tiene que ser aprobado como para por la entrar a sala, la discusión, digamos. También se aprobó la creación del administrador previsional que cumplirá las funciones de soporte y licitación del 10% de la cartera. Pero eso no va a pasar, eso no va a pasar. Ya se dijo que no pasa eso. Claro, la derecha está totalmente empecinada. El cambio de los multifondos por fondos generacionales. Eso no queda claro a qué se refiere esa parte, pero lo más problemático que incluso conversando el otro día, tú tenías más o menos claridad sobre qué pasa con que el cobro de la comisión ahora pase a ser por el saldo y no por el monto, digamos. Sí, este es un cambio, tema, mira, ¿cómo nos afecta? Queríamos discutirlo, bueno, con Manuel Riesco, desgraciadamente, insisto, no sabemos cuál es la causa por la que no llegó al programa, que lamentable. Mira, hoy día se cobra por flujos, es decir, si una persona gana, para poner el ejemplo, 100.000 pesos o 500.000 pesos, paga por su remuneración, paga la comisión. Entonces, si gana 500.000 pesos, todos los meses tiene que destinar a su cuenta individual el 10%, es decir, 50.000 pesos. Pero además paga la comisión, y esa comisión es variable. Claro. Puede ser un 1, 1,3, las más caras, Provida, Cuprum. Entonces tú terminas pagando el 1,3% de los 500.000 que es tu remuneración. Si estás pagando más de 5.000 pesos, como solamente por concepto de comisión. De comisión. Claro. Y esa comisión es la utilidad neta de las AFP. Ellas cobran siempre por el flujo, es decir, por la remuneración. Hasta ahí es lo que ocurre hoy día. ¿Qué se está planteando? Cambiar el cobro de la comisión por flujo a saldo. Entonces, si una persona tiene 10 millones de pesos en su cuenta de ahorro, se le va a cobrar la comisión sobre esos 10 millones de pesos, por lo lógico que es mucho más. ¿Cuál es la gravedad, además? Que hoy día, cuando tú estás cesante, cuando has perdido, estás desempleado, las AFP no te cobran, porque tu saldo, seguimos con el mismo ejemplo, tienes 10 millones de pesos, tienen que administrarte esos 10 millones de pesos, pero no te pueden cobrar porque tú no tienes remuneración. Claro. Bueno, la diferencia va a ser que si se cambia la modalidad a cobranza por saldo, te van a cobrar sobre los 10 millones. Entonces se da la paradoja, estimados oyentes, auditores, que una persona con 10 millones, si está 10 años sin trabajo formal, bueno, esos 10 millones van a ir cayendo porque además la AFP le va a ir cobrando sobre ese saldo. Esto es francamente increíble. Y no hay una alternativa, porque si se cobrara por saldo, habría que estipular, por ejemplo, las personas que durante 10, 20, 30, 40 años llevan cotizando y pagando comisiones a las AFP, que es además la usura más grande. Mira, claro, cuando se habla de rentabilidades, nunca se habla de las rentabilidades reales, se habla de las rentabilidades, pero estas son nominales. ¿Por qué? Porque es la información que entrega la Super, pero no se descuentan de ahí el pago de las comisiones que hacemos nosotros mes a mes, y tampoco se descuentan el pago de las comisiones de intermediación, las famosas comisiones fantasma. Si descontáramos eso, la rentabilidad es mucho más baja, mucho más baja. O sea, invierto tanto capital y cuánto me retorno, ellos lo sacan nominalmente. Entonces estamos frente a un sistema que, además de ser alambicado, complejo de entender, claro, tiene todas sus trampas. Tan complejo que pareciera que los propios congresistas parlamentarios no reparan en estas pequeñas cosas, digamos, que pueden significar una pérdida aún mayor para los cotizantes en un sistema que está hecho para un negocio, para el lucro de una empresa. Lamentamos, digamos, que no esté Manuel, porque nosotros tenemos hay una campaña, sí, eso, impulsada por la coordinadora No Más AFP, junto a Senda, junto a la Universidad Abierta de Recoleta, que también está apoyando con difusión, y que va a empezar a tomar cuerpo a partir de este año. O sea, porque ya habíamos empezado, pero ahora podría contarnos un poco. Sí, bueno, esto es muy importante para nuestros auditores. Yo quisiera decir una cosa antes de entrar a la propuesta que se está debatiendo. Creo que la ciudadanía tiene la obligación hoy día también. Yo creo que estamos en un escenario complejo a nivel no solamente nacional, sino que a nivel mundial. Lo que está pasando en Argentina no hay que perderlo de vista. Hay una disputa por intentar instalar una forma de hacer gobierno vulnerando todos los derechos democráticos. O sea, se instala a través de una elección popular un dictador, abiertamente, que quiere arrasar con todos los derechos fundamentales de las personas. Y por otro lado hay un pueblo, el pueblo argentino, los trabajadores, sus organizaciones, que está defendiéndose. Y ojalá
que la mayoría, es decir, el pueblo, logre triunfar sobre un pequeño y gran dictador que se está empezando a generar. Bueno, esto ofrece problemas y peligros también para el resto del continente. Y yo quisiera hacer un llamado a los auditores a que también asumamos ciertas responsabilidades. Hay que presionar también a los actuales congresistas. Esto es francamente increíble que tú veas una obsecuencia de parte de los políticos de todas las corrientes al poder. No hablemos de la derecha. La derecha hace lo que tiene que hacer. La derecha es coherente y consecuente con sus intereses. Pero miremos el otro lado, el oficialismo. Frente al caso, por ejemplo, de la cocina que hemos conocido, silencio total. Genuflexo. Claro, genuflexo. Es la palabra precisa. Aunque media ciútica, pero es la palabra precisa. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa frente al tema de Carabineros? Silencio total de los diputados. ¿Qué pasa con este tema de las AFP? Demagogia, porque cuando dicen se van a acabar las AFP, ellos saben que no se van a acabar. Bueno, entro a la pregunta tuya, Ana. Hay una campaña, ya que hay muy poca confianza en que esto tenga una solución de parte del Estado, que a partir del mes de marzo quizás vamos a hacer el relanzamiento, y esperamos hacerlo a nivel nacional, el relanzamiento, aprovechando la coyuntura de esta consigna, de esta campaña sostenida que han hecho las AFP y particularmente Bernardo Fontaine con el grupo Con Mi Plata No, el derecho a elegir. Claro. Y que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir irse con su ahorro acumulado al IPS, al Instituto de Previsión Social, que paga mejores pensiones. Eso en términos muy sencillos, en términos muy simples, a un sistema solidario, a un sistema donde el ahorro del trabajador, de la trabajadora, no esté expuesto en el mercado bursátil. Es decir, se producen desplomes de las bolsas a nivel planetario y ocurre que eso impacta directamente en el ahorro acumulado a la persona. Se producen deterioros como consecuencia de la inflación o las tasas de interés en el mercado renta fija y el fondo se desploma. Entonces no hay seguridad en ninguno de los multifondos y los trabajadores no son inversionistas, no son especuladores. Lo que exigen y lo que debieran tener garantizado por parte del Estado es seguridad social, derechos consagrados por parte del Estado y no llegar a la vejez en condiciones de absoluta incertidumbre. Esa campaña es la que esperamos lanzar en el mes de marzo y para eso la ciudadanía va a ser fundamental. Si la gente se empodera, consiste en el tema de generar una ley corta. Claro. Que permita... Bueno, esa es la campaña, pedirle a 10 diputados a lo menos que, como esto ni roga gastos al erario nacional, porque es plata nuestra, como han dicho que la plata es mía, bueno, entonces, ¿cuál es el problema para que 10 diputados? Ahí vamos a ver si tienen los cojones, la valentía, las agallas. Si quieren terminar con las realmente, AFP. Ahí vamos a probar quiénes están realmente o quién es puro discurso, porque eso el discurso ya lo tenemos archicomprobado. Claro, sí, estamos, bueno, la idea es muy fácil que la gente que hoy está en las AFP pueda tomar sus recursos y trasladarse voluntariamente al IPS y sacando las cuentas, sumando y restando. Manuel Riesco tenía un especialista, tenía todo el listado de cuánto mejorarían las pensiones solamente con este cambio, este traslado de este sistema al otro que es público. Claro, por supuesto, mejoran sustantivamente las pensiones porque la forma de cálculo es totalmente distinto, ya se ha visto que mejoran casi en un 50 o 60% las pensiones, pero bueno, ese es un dato que vamos a tener que dar a conocer a la opinión pública una vez que se materialice la estrategia de la campaña. Y vamos a invitar a todos los auditores a que nos acompañen, se sumen, y sobre todo los trabajadores. Tú hablabas de que esto de asumir responsabilidades. Creo que también el tema de organizarse, de sindicalizarse, de asumir que no es criticando y decir que otros hagan, sino que hacer. Es importante. Claro, siempre se ha criticado, siempre se ha criticado que hay movimientos que solamente critican, que nunca tienen propuesta. Bueno, aquí va a haber una propuesta concreta y en el marco de la libertad que tanto han pregonado, bueno, que la gente tenga la decisión de elegir. Bueno, antes de ir al término de nuestro programa, queremos enviar un saludo a Miguel Orrantia Ortiz, a Rosario Ramírez, a Fran González, auditores que permanentemente están mandándonos buenas vibra, así que un abrazo para Miguel, para Rosario, para Frank, y para otros, para Carlos, para José, para Andrés, Andrea también, Lucy, bueno, a muchos auditores. Así que un gran abrazo a todos, nos vemos el próximo viernes, como siempre a las 4 de la tarde, en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en el 102.fm del dial. Saludos, Anita. Saludos hasta el viernes.